algo que la separa de todos los enemigos de Israel. Dios no solo ordenó combatirla, Dios ordenó borrarla completamente de la faz de la tierra. Y lo más perturbador no es esa orden. Lo más perturbador es la razón detrás de ella, una razón que casi ningún sermón ha explicado con honestidad, una razón que conecta directamente con algo que tú y yo vivimos hoy, aunque nunca lo hubiéramos imaginado. Los amalecitas. Su nombre aparece repetidamente en las Escrituras, desde el Génesis hasta el libro de Esther, y cada vez que aparecen traen consigo una oscuridad particular, una oposición sistemática, una guerra que va más allá de lo político o lo territorial. Es una guerra espiritual, una guerra de propósito, una guerra que si la lees con atención todavía no ha terminado. Lo que voy a compartir en este espacio no es una lista de datos históricos vacíos, es una investigación que ilumina algo que casi nadie se detiene a observar, que la historia de los amalecitas no es solo un pasaje antiguo del Antiguo Testamento, es un espejo, es un diagnóstico, es una advertencia que sigue hablando. Antes de continuar, quiero que te quedes con una pregunta desde el inicio, una pregunta que vamos a responder juntos a lo largo de este recorrido. ¿Por qué Dios declaró una guerra eterna contra una sola nación? ¿Qué hicieron los amalecitas que ningún otro pueblo había hecho? Y más importante aún, ¿qué tiene esto que ver con lo que está ocurriendo en tu vida y en el mundo de hoy? Empecemos desde el principio, desde el momento exacto en que esta historia comenzó a escribirse. Hay un texto en el libro de Éxodo que muchos leen deprisa, como si fuera solo un episodio más de la travesía del desierto. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Las aguas del Mar Rojo se han cerrado detrás de ellos. Están en el desierto de Sin, exhaustos, hambrientos, aprendiendo a confiar en un Dios que los guía con una columna de fuego por la noche y una nube por el día. Y de repente, sin declaración de guerra, sin provocación registrada, sin ninguna razón territorial que lo justifique, Amalek atacó. Éxodo 17:8 dice solamente esto. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Una sola oración, sin contexto previo, sin explicación del porqué. Y eso, precisamente eso, es lo que hace esta historia tan inquietante desde el primer momento. Porque si lees la historia con atención, notarás que Amalek no atacó a Israel en un campo abierto, de frente, con la valentía de un ejército dispuesto a enfrentarse en igualdad de condiciones. Lo que ocurrió fue algo completamente diferente, algo que el libro de Deuteronomio revela con una precisión que hiela el alma. Deuteronomio 25, 17, 18 dice: Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y cuando tú estabas cansado y fatigado, hirió tu cola, todos los débiles que iban detrás de ti, y tú estabas cansado y fatigado, y no tuvo ningún temor de Dios. Ahí está, esa es la verdad que casi nadie se detiene a analizar. Amalek no atacó a los guerreros, Amalek atacó a los débiles, a los que iban al final de la columna, a los ancianos, a los enfermos, a los niños que no podían seguir el ritmo de la marcha. Los atacó por la espalda, sin enfrentarlos, aprovechando su agotamiento, y el texto añade algo que en hebreo tiene un peso teológico enorme: y no tuvo ningún temor de Dios. Esta es la primera gran revelación sobre quiénes fueron los amalecitas. No eran simplemente un enemigo más. Eran un tipo de oposición específica, aquella que ataca cuando estás en tu momento más vulnerable, que no respeta ninguna ley divina ni humana, que no tiene límite moral, que usa tu debilidad como su arma preferida. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado, y que cambia completamente la lectura de todo lo que sigue. Para entender a los amalecitas en profundidad hay que retroceder mucho más allá del desierto de Refidim. Hay que ir al Génesis, al árbol genealógico de estas personas, porque el origen de un pueblo muchas veces explica la naturaleza de su historia. Y el origen de los amalecitas es, en sí mismo, una historia de rechazo, de amargura heredada y de una identidad construida sobre la traición. Génesis 36:12 menciona brevemente que Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y que ella le dio a luz a Amalek. En apariencia, solo un dato genealógico, pero si lo pones en contexto, todo cobra una dimensión completamente distinta. Esaú era el hermano de Jacob. Esaú era el hijo mayor de Isaac, el nieto de Abraham. Esaú tenía la primogenitura, tenía el derecho de ser el portador de la promesa de Dios a Abraham, pero la perdió, la vendió por un plato de lentejas, la entregó en un momento de hambre y de impulsividad. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cuando comprendió que Jacob había recibido la bendición de su padre, la Escritura dice que Esaú lloró con un clamor grande y amargo. Ese clamor, esa amargura, no se fue con él al sepulcro, quedó en su descendencia, y los amalecitas fueron, en cierto sentido, los herederos de esa amargura, una nación nacida de la sangre de alguien que perdió su propósito divino, que se sintió robado, que nunca perdonó completamente. Los rabinos judíos han señalado durante siglos que la enemistad de Amalek contra Israel no era solo política, era existencial, era una guerra de identidades.
Porque si Israel representaba la línea de la promesa, la línea por la cual Dios se manifestaría en la historia humana, entonces Amalek representaba lo opuesto, la línea del rechazo, de la bendición que nunca fue reclamada, del propósito divino que fue despreciado. Y esto genera una pregunta que no podemos ignorar. ¿Es posible que el mayor enemigo del propósito de Dios en tu vida no venga de afuera, sino de algo heredado, algo que viene de decisiones anteriores, de heridas no sanadas, de bendiciones que fueron despreciadas en algún momento del camino? Eso es lo que los amalecitas representan en el nivel más profundo, pero su historia tiene muchas más capas, y la siguiente revela algo que las instituciones religiosas raramente han explicado con claridad. Después de la batalla en Refidim, algo ocurrió que no era simplemente una victoria militar, fue un momento profético de una importancia extraordinaria. Moisés subió a la cima del monte con el báculo de Dios en su mano. Aarón y Hur estaban con él. Y mientras Moisés tenía sus manos levantadas, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, Amalek prevalecía. Esa imagen es fascinante. No era la fuerza de los soldados lo que determinaba el resultado. Era la postura de intercesión. Era la oración sostenida. Era alguien dispuesto a mantener sus brazos en alto aunque el cansancio los hiciera caer, y con dos hombres a sus lados que lo sostenían cuando ya no podía más por sí solo. El cuerpo de la Iglesia funcionando, la intercesión como arma de guerra, la dependencia radical de Dios como la única estrategia que realmente funciona contra este tipo de oposición. Pero lo que Dios dijo después de esa batalla es lo que nadie esperaba. Éxodo 17, 14, 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jag, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, de generación en generación. No fue una sentencia temporal, fue una declaración permanente. Y la frase que explica el porqué es esta: la mano de Amalek se levantó contra el trono de Ja. No fue contra Israel, fue contra el trono de Dios. Esa es la distinción que cambia todo. Atacar a los débiles, a los que iban detrás, era en el lenguaje espiritual de la Biblia atacar aquello que Dios mismo protegía, desafiar su soberanía, declarar que su propósito podía ser interrumpido, que su diseño podía ser boicoteado, y en ese desafío está la raíz de por qué Amalek se convirtió en la nación más maldita de la Biblia, no por su tamaño, no por su poder militar, sino por la naturaleza espiritual de su oposición. Pero hay algo que casi nadie menciona en este punto, algo que la historia posterior hace absolutamente crucial. Pasaron los años. Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Conquistaron Canaán. Los jueces se sucedieron unos a otros. Y los amalecitas siguieron ahí, persistentes, reapareciendo en cada momento de vulnerabilidad de Israel, como si supieran exactamente cuándo atacar. En el tiempo de los jueces, en el capítulo 6 del libro de Jueces, cuando Israel pecaba y se alejaba de Dios, los amalecitas volvían, se aliaban con los madianitas, destruían las cosechas, saqueaban el territorio, obligaban a Israel a esconderse en cuevas y en una coincidencia para la tradición judía. Es una clave de interpretación. Amalek es la duda personalizada. Es la voz que ataca tu fe precisamente cuando estás más cansado, más hambriento, más lejos de lo que esperabas en tu camino. Y eso lo hace más peligroso que cualquier ejército físico, porque un ejército lo puedes ver venir. Una duda se infiltra silenciosamente. Una duda llega cuando estás solo en la noche preguntándote si Dios realmente escucha. Una duda llega cuando has esperado demasiado tiempo y la respuesta no aparece. Una duda llega cuando los que ibas en la caravana, los fuertes, los seguros, los que parecen tener todo resuelto, siguen marchando hacia adelante mientras tú vas quedando atrás, agotado, a merced de lo que Amalek siempre buscó, a los que van detrás, a los débiles, a los que nadie está mirando. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Hay una pregunta que este análisis inevitablemente genera, una pregunta que es incómoda, pero que es completamente honesta y necesaria. ¿Cómo se reconcilia la orden de destrucción total de los amalecitas con la imagen de un Dios de amor, de misericordia, de gracia? Esta es quizás la pregunta más difícil de toda la narrativa del Antiguo Testamento, y merece ser tratada con la seriedad que le corresponde, no eludida, no simplificada con respuestas rápidas, sino investigada con honestidad. Los teólogos han ofrecido diferentes marcos para entender
ver el cherem, la destrucción total ordenada por Dios. Algunos argumentan desde la soberanía divina, que Dios, como creador y juez supremo de toda la existencia, tiene autoridad sobre la vida que él mismo otorgó, que la orden de destrucción de Amalek no era un acto de crueldad arbitraria, sino un acto de juicio después de siglos de oposición deliberada y sin arrepentimiento contra el propósito de Dios. Pero hay otro ángulo que me parece igualmente poderoso y que viene del texto mismo. Cuando Dios ordena la destrucción total de Amalek, está haciendo algo que en términos quirúrgicos podríamos comparar con la extirpación completa de un tumor maligno. Un cirujano que deja células cancerosas porque parecen inofensivas o porque algunas parecen sanas, no está siendo misericordioso, está siendo negligente. Y la historia de Saúl, que dejó con vida al rey Agag, que guardó lo mejor del ganado, que no ejecutó la instrucción completa y cuya desobediencia dio lugar a Amán siglos después, es exactamente la ilustración de lo que ocurre cuando la obediencia es selectiva frente a lo que Dios ha declarado como radical y completamente inaceptable. Pero hay algo más, algo que el texto no dice explícitamente, pero que está claramente implícito en el contexto más amplio de la narrativa bíblica, y es esto: Dios nunca ordenó la destrucción de Amalek sin haberles dado tiempo, sin haberles dado oportunidad. Los eruditos que estudian la cronología bíblica señalan que entre el primer ataque de Amalek en el desierto y la orden de Dios a Saúl en 1 Samuel 15 pasaron aproximadamente 400 años. 400 años en los que Amalek pudo haber cambiado de dirección. 400 años en los que pudo haber observado la mano de Dios sobre Israel y elegido diferente, como lo hicieron los gabaonitas, como lo hizo Rahab, como lo hicieron otros pueblos que eligieron alinearse con el Dios de Israel en lugar de combatirlo. No lo hicieron, no por ignorancia, por elección, por una identidad construida en la oposición, una identidad en la que la guerra contra el propósito de Dios se había convertido en la razón de su existencia. Y eso, a su vez, nos lleva a una de las reflexiones más profundas de toda esta investigación. Hay formas de oposición espiritual que no se resuelven con negociación, con diplomacia, con misericordia mal aplicada. Hay patrones de oscuridad que han decidido, generación tras generación, oponerse al propósito de Dios no por circunstancias, sino por identidad. Y Dios, que conoce el corazón mejor que cualquier ser humano, tiene una forma de tratar con ellos que va más allá de la comprensión humana, pero que no va más allá de su justicia perfecta. Pero la verdad va aún más lejos, porque la historia de los amalecitas tiene un capítulo final que no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo y está en el futuro. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, Juan describe una visión que muchos han interpretado de diferentes maneras. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, que da a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y un gran dragón rojo que espera listo para devorar al niño en cuanto nazca. La imagen es diferente en términos de simbolismo, pero el patrón es exactamente el mismo que en Refidim. Una oposición que ataca en el momento de mayor vulnerabilidad. Una oposición que no tiene temor de Dios. Una oposición que dirige su violencia hacia lo más indefenso, hacia el niño recién nacido, hacia el propósito en su estado más frágil. El mismo espíritu de Amalek, el mismo instinto, la misma guerra. Y la respuesta de Dios en Apocalipsis 12 sigue el mismo patrón de Éxodo 17. No es una respuesta de fuerza militar inmediata, es una respuesta que involucra preservación divina, intercesión, resistencia y finalmente una victoria que viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Los comentaristas bíblicos de la tradición reformada y de la tradición apocalíptica judía han señalado durante siglos que la guerra final descrita en las últimas páginas de la Escritura es, en su esencia, la culminación de todas las guerras anteriores. Es la resolución definitiva del conflicto que comenzó en el Edén, que se manifestó en Refidim, que tuvo su penúltimo capítulo en Persia con Esther y Amán, y que tendrá su capítulo final cuando el que fue prometido desde el principio regrese con nombre escrito sobre su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay algo que necesito señalarte en este momento, algo que hace que toda esta historia tenga un peso diferente, más personal, más urgente. Si Amalek representa el espíritu de la duda que ataca en el momento de debilidad, si representa la oposición que viene cuando estás más cansado, cuando vas quedando atrás en la marcha, cuando el entusiasmo inicial del camino ha sido reemplazado por el agotamiento del desierto, entonces hay una pregunta que debes hacerte con total honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que algo atacó tu fe precisamente cuando estabas más débil? ¿Cuándo fue la última vez que una duda, una circunstancia,
Una voz interna o externa apareció exactamente en el momento en que menos podías defenderte. ¿Cuándo fue la última vez que algo en tu vida intentó convencerte de que el propósito de Dios para ti ya expiró, que la promesa tardó demasiado, que quizás Dios se olvidó de tu situación? Eso es Amalek en su dimensión espiritual contemporánea. No un ejército físico, una operación de desgaste, una guerra de atrición contra tu fe, contra tu identidad como hijo o hija de Dios, contra la convicción de que eres parte de un propósito que vale la pena seguir. Y si eso te resuena, si hay algo en tu historia reciente que se parece a ese patrón, entonces la historia de los amalecitas no es solo un estudio bíblico fascinante, es un diagnóstico espiritual que te está hablando directamente a ti, porque la respuesta de Dios al ataque de Amalek no fue decirle a Israel que se rindiera, no fue decirle que el camino era demasiado duro. La respuesta de Dios fue una combinación de revelación estratégica, pelea, no huyas, intercesión sostenida, las manos de Moisés levantadas, comunidad de apoyo, Aarón y Hur que sostuvieron sus brazos cuando ya no podía más, y una promesa de victoria que iba más allá de esa batalla específica. Dios no prometió que Amalek no atacaría, prometió que él mismo combatiría a Amalek de generación en generación. La guerra era de él, no de Israel. Lo que Israel tenía que hacer era no rendirse, no capitular, no doblar la rodilla ante lo que intentaba convencerle de que su propósito era imposible. Y eso, exactamente eso, sigue siendo la respuesta hoy. Pero quiero que nos detengamos en algo que tiene implicaciones enormes para la forma en que vivimos nuestra fe, porque la historia de Saúl y su desobediencia parcial es más relevante hoy que en ningún otro momento. Vivimos en una época en la que la obediencia selectiva se ha vuelto casi una norma cultural. Una era en la que tomamos de la palabra de Dios lo que nos conviene, lo que se adapta a nuestra comodidad, lo que no cuesta demasiado, y dejamos de lado lo que parece extremo, lo que parece demasiado radical, lo que desafía nuestras preferencias o nuestros intereses. Saúl destruyó lo que no valía y guardó lo mejor, y se justificó con argumentos religiosos. Lo guardamos para el sacrificio, lo guardamos para honrar a Dios. Pero era mentira, era autoengaño. Era la misma ilusión con la que el ser humano se convence de que puede negociar con lo que Dios ha declarado incompatible con su propósito para nosotros. ¿Cuántas veces has destruido lo fácil de soltar y guardado lo que Dios te pidió que dejaras ir? ¿Cuántas veces has obedecido en lo que no costaba y resistido en lo que sí costaba, convenciéndote de que en algún momento lo entregarás, de que no es el momento todavía, de que Dios entiende? ¿Cuántas veces has escuchado la instrucción clara y la has ejecutado con asteriscos, con excepciones, con cláusulas que no estaban en la instrucción original? La desobediencia de Saúl no fue una explosión de rebeldía flagrante, fue sutil, fue casi respetable, fue exactamente el tipo de desobediencia que más fácilmente pasa desapercibida en la iglesia, en la familia, en el corazón, porque siempre tiene una buena explicación, siempre suena razonable, siempre se puede defender con argumentos que parecen piadosos. Y las consecuencias de esa desobediencia sutil, de esa obediencia incompleta, se extendieron 4 siglos hacia adelante, hasta el palacio de un rey persa, hasta el edicto de exterminio firmado por Amán el Agageo, hasta que toda la nación de Israel estuvo a punto de desaparecer. Las decisiones de desobediencia parcial siempre tienen costos que se pagan en el futuro, siempre. Ahora hay que hablar de algo que me parece uno de los aspectos más fascinantes de toda esta historia, algo que conecta el pasado bíblico con el presente de una manera que no puedes ignorar si estás prestando atención. Hemos dicho que los amalecitas fueron eventualmente borrados como pueblo. No hay amalecitas hoy. No existe ninguna nación en el mapa del mundo que lleve ese nombre. La promesa de Dios en ese sentido se cumplió. La memoria de Amalek fue borrada de debajo del cielo. Pero el espíritu que representaban, el principio espiritual de oposición al propósito de Dios, la guerra de desgaste contra los débiles, la duda sistemática que interrumpe la marcha hacia la promesa, eso no fue borrado con ellos, porque ese principio no era exclusivo de una nación. Era la manifestación en el plano físico de algo que opera en el plano espiritual, algo que el apóstol Pablo describió como principados y potestades, algo que no tiene fronteras geográficas ni límites históricos. Y si abres los ojos a la realidad del mundo en el que vivimos hoy, no es difícil reconocer el mismo patrón operando en diferentes formas, la misma estrategia de atacar a los más débiles, a los que van detrás, a los que nadie está mirando, el mismo instinto de interrumpir el propósito divino en los momentos de mayor vulnerabilidad.
La misma táctica de infiltrarse no en el campo de batalla abierto, sino en los pasillos del poder, en los sistemas, en las estructuras que tienen control sobre la vida de muchos. La guerra de Dios contra lo que Amalek representa no terminó en el Antiguo Testamento. Tomó formas diferentes, se manifestó en contextos diferentes, pero el patrón es recognoscible para quien tiene ojos para ver, y la respuesta que Dios ha dado a través de toda la historia también es la misma. Personas que deciden no inclinarse, como Mardoqueo, personas que encuentran valentía en el momento de mayor presión, como Esther, comunidades que oran y ayunan cuando todo parece perdido, manos levantadas en intercesión cuando el cuerpo ya no aguanta más, con hermanos al lado que las sostienen cuando la debilidad las hace caer. Ese patrón no es antiguo, es eterno, y es tu patrón, el patrón para tu vida, para tu momento, para la guerra específica que estás peleando en este tiempo. Quiero hablarte ahora de algo que raramente se menciona en los estudios sobre los amalecitas, algo que descubrí cuando profundicé en los textos rabínicos y en los escritos de los primeros comentaristas de la Escritura, algo que tiene implicaciones directas sobre cómo entendemos la lucha espiritual personal. En el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Sanedrín, hay una discusión fascinante sobre cuándo exactamente Amalek eligió la guerra. Los rabinos señalan que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, irradiaba algo que los pueblos circundantes podían percibir, una gloria, una presencia, una señal de que este pueblo era diferente, que llevaba consigo algo sobrenatural. Los pueblos que reconocieron esa señal, como los gabaonitas, eligieron buscar la paz, buscar la alianza, buscar la conexión con ese pueblo y con su Dios. Pero Amalek eligió lo contrario, y esa elección, según los rabinos, es lo que hace su pecado tan profundo y tan irrecuperable. No pecaron por ignorancia, pecaron viendo la gloria y eligiendo atacarla de todas formas. Hay una forma de oscuridad que no viene de la ignorancia de Dios, sino de la visión de Dios. Una forma de oposición que no dice no sé que hay algo sagrado aquí, sino sé perfectamente que hay algo sagrado aquí, y precisamente por eso lo atacaré. Es la oposición deliberada, consciente, que conoce el valor de lo que destruye y elige destruirlo de todas formas. Eso es diferente. Eso es cualitativamente diferente de los pecados que vienen de la ignorancia, de la debilidad, de la fragilidad humana, y merece una respuesta diferente. Hay en tu vida formas de oposición espiritual que reconoces claramente como intentos de destruir algo que sabes que es sagrado. Hay patrones que han intentado sistemáticamente interrumpir lo que sabes con certeza interior que Dios ha puesto en ti. Hay voces internas o externas que no actúan desde la ignorancia, sino que parecen conocer perfectamente el valor de tu propósito y elegir atacarlo con esa información. Si la respuesta es sí, entonces la historia de los amalecitas te está hablando directamente. Y la respuesta de Dios sigue siendo la misma. Hay un detalle en la historia de David y los amalecitas que quiero compartir contigo, porque creo que es uno de los detalles más reveladores de toda esta narrativa y que casi nunca recibe la atención que merece. En 1 Samuel 30, cuando David y sus hombres regresaron a Siclag y encontraron que los amalecitas habían atacado la ciudad, habían quemado todo con fuego y habían llevado cautivos a todas las mujeres y los hijos de los guerreros, incluyendo a las dos esposas de David, el texto dice que David y su gente alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y luego el texto dice que los hombres de David hablaban de apedrearlo, porque toda la gente tenía amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero la siguiente oración es clave. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció. En medio del mayor desastre de su vida hasta ese momento, cuando todo lo que le importaba había sido arrebatado, cuando sus propios compañeros querían matarlo, cuando el dolor era tan grande que habían agotado hasta las lágrimas, David encontró la manera de fortalecerse en Dios, y luego consultó a Dios: ¿perseguiré a estos malhechores? ¿Los alcanzaré? Y Dios respondió: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Persiguió, alcanzó, y no solo recuperó todo lo que había sido robado. La Escritura dice que no les faltó nada, ni chico ni grande, ni hijos ni hijas, ni nada de lo que les habían tomado. David lo recuperó todo. Eso es lo que Dios hace con lo que Amalek roba. No promete que el robo no ocurrirá. Promete que si te fortaleces en Él, si no te quedas paralizado en el dolor, si persigues con la autoridad que Él te da, la recuperación es posible, no solo parcial, total. No les faltó nada.
Esa es la promesa que Dios hizo sobre lo que el espíritu de Amalek le robó al pueblo en ese momento. Y esa promesa habla también a lo que ha sido robado en tu vida por el mismo principio de oposición. Lo que el ladrón roba, Dios puede restaurar completamente, sin que falte nada. Llegamos ahora al núcleo de lo que toda esta historia significa para el momento en que vivimos, para el mundo de hoy, para la realidad concreta de tu vida y de la comunidad de fe de la que formas parte. Vivimos en un tiempo de enorme cansancio colectivo. No es solo un cansancio físico, es un cansancio de alma. Es el tipo de cansancio que Israel experimentaba cuando iba por el desierto, cuando el camino era más largo de lo esperado, cuando los recursos parecían insuficientes, cuando la promesa parecía tan lejana que costaba seguir creyendo que era real. Y en ese cansancio colectivo, el mismo espíritu que Amalek representaba sigue operando, sigue atacando a los que van detrás, a los que están en sus momentos más débiles, a los que han perdido el fuego inicial y todavía no han llegado a la tierra. Manos levantadas, sabiendo que el resultado de la batalla no depende de tu fuerza, sino de tu disposición a no renunciar a la dependencia de Dios, porque si lo estás, entonces la promesa sigue en pie, la misma promesa que resonó sobre el desierto de Refidim hace miles de años, sobre las aguas del desierto, sobre el pueblo agotado que no sabía que todavía había promesa esperando al otro lado. Dios tiene guerra contra todo lo que se levanta contra su propósito en ti, de generación en generación, y esa guerra, la que importa, la que decide todo, Él ya la ganó. Cavernas para sobrevivir. Era como si hubieran aprendido a leer los ciclos espirituales de Israel y atacar siempre en el punto de mayor debilidad. Y esto nos lleva al momento más crucial, al punto de inflexión que define para siempre la historia de los amalecitas y que introduce una verdad que tiene implicaciones directas para cada persona que está viendo este video. El rey Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que fue ungido por Dios, que tenía todo para ser grande, que fue elegido en un momento en que el pueblo de Dios clamaba por un líder. Y Dios le dio a Saúl una instrucción específica a través del profeta Samuel, una instrucción que parecía brutal, incomprensible incluso para los estándares de la antigüedad. Primero Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una instrucción total, sin excepciones, sin misericordia, sin nada que quedara en pie. Dios estaba pidiendo algo que en la teología bíblica se llama el cherem, la consagración total para destrucción, el acto de no tomar nada del enemigo como botín, de no dejar nada con vida. ¿Por qué tan radical? ¿Por qué esta instrucción que parece ir en contra del mismo carácter de un Dios que se describe a sí mismo como amor? Esta es la pregunta que muchos teólogos evaden, que muchos predicadores simplifican demasiado, y que merece una respuesta honesta y profunda, porque la respuesta revela algo sobre la naturaleza del mal en sus formas más arraigadas, algo sobre lo que ocurre cuando el pecado y la oposición espiritual se enquistan durante generaciones y algo sobre las consecuencias devastadoras de la desobediencia parcial, porque Saúl obedeció, pero solo parcialmente, y esa obediencia parcial fue el comienzo de su caída. Saúl marchó contra Amalek con el ejército de Israel, ganó la batalla, destruyó al pueblo con filo de espada, pero guardó a Agag, el rey de Amalek, con vida. Y además, él y su ejército guardaron lo mejor del ganado, las ovejas, los bueyes, los animales gordos y los corderos, todo lo que era bueno. Solo destruyeron lo que era despreciable y lo que no valía. Cuando Samuel llegó al campamento y Saúl fue a recibirlo, lo saludó con estas palabras: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le respondió con una pregunta que cortó el aire como una espada. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ahí está. La obediencia selectiva, la obediencia que cumple lo que es conveniente y guarda lo que parece valioso, la obediencia que se justifica con argumentos religiosos. Guardamos lo mejor para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Sonaba piadoso, sonaba espiritual, pero era desobediencia disfrazada de devoción. Y la respuesta de Samuel a Saúl es uno de los textos más poderosos de toda la Escritura, uno que debería leerse con más frecuencia en las iglesias porque toca un nervio que todavía está vivo en la experiencia religiosa de millones de personas. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
Obedecer es mejor que sacrificar, escuchar es mejor que ofrecer. Una obediencia incompleta no se puede compensar con más religiosidad, con más ofrendas, con más rituales. La desobediencia parcial es todavía desobediencia, y la consecuencia de ese momento fue inmensa. El reino fue arrancado de manos de Saúl. La presencia del Espíritu de Dios comenzó a retirarse de su vida. Y lo más inquietante de todo, Agag, el rey amalecita que Saúl decidió perdonar, aunque Samuel lo ejecutó finalmente, ya había estado suficiente tiempo para dejar descendencia. Algunos estudiosos de la Escritura señalan que de esa descendencia sobreviviente de Amalek, de esa línea que no fue completamente extinguida por la desobediencia de Saúl, siglos después emergería una figura en el libro de Esther que casi logra lo que Amalek había intentado desde el principio, destruir completamente al pueblo de Dios. Su nombre era Amán y era Agageo, descendiente de Agag, el rey que Saúl debió haber destruido y no destruyó. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido de una manera que va mucho más allá de la historia antigua. El libro de Esther es considerado por muchos como un texto puramente histórico, una historia de redención y valentía protagonizada por una mujer judía en la corte persa. Pero cuando lo lees a través del lente de la guerra espiritual contra Amalek, se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en el último capítulo de una guerra que comenzó en el desierto de Refidim y que finalmente llega a su momento más oscuro y más glorioso al mismo tiempo. Amán, el agageo, el descendiente directo del rey Agag, llegó a ser el segundo hombre más poderoso del imperio persa bajo el reinado de Asuero, y cuando Mardoqueo, el judío, no se inclinó ante él, cuando se negó a rendirle homenaje, Amán no se conformó con castigar a Mardoqueo, decidió destruir a todos los judíos en todo el imperio persa. El mismo instinto, la misma naturaleza, el mismo espíritu que atacó a los débiles en el desierto, que no tuvo temor de Dios, que no respetó ninguna ley moral, ahora estaba en la cima del poder político más grande del mundo conocido, con un edicto firmado con el sello del rey, con una fecha establecida para el exterminio total. Amalek había encontrado la manera de sobrevivir, no en el desierto, no en las montañas, sino en los pasillos del poder, vestido con ropas de nobleza, con acceso al rey, con la ley de su lado. La oposición espiritual no siempre viene en forma de ejército, a veces viene en forma de decreto, a veces viene en forma de sistema, a veces viene en forma de alguien que tiene poder sobre tu destino y que usa ese poder para intentar borrarte. Pero aquí hay algo que necesito que observes con mucho cuidado, porque es uno de los momentos más profundos de toda la narrativa bíblica sobre Amalek. ¿Cómo fue destruido Amán? No por un ejército, no por una guerra convencional. Fue destruido por una mujer que se puso de pie con valentía en el momento preciso, por un hombre que no cedió ante la presión de inclinarse, por la oración y el ayuno de todo un pueblo y por la mano invisible de Dios obrando en los detalles más pequeños de una historia que para los ojos humanos parecía irreversible. El mismo patrón de Refidim, las manos levantadas, la intercesión sostenida, la negativa a claudicar ante lo que parece invencible, y la victoria que llega no por la fuerza del hombre sino por la intervención soberana de Dios. Pero la historia de Amalek no termina con Esther, porque si lees la escritura completa hay una dimensión de esta guerra que se extiende hacia adelante, hacia la profecía, hacia el tiempo en que vivimos. Y lo que esa dimensión revela es algo que va a quedar resonando en ti mucho tiempo después de que este video termine. Para entender completamente lo que los amalecitas representan en el nivel más profundo, necesitamos detenernos en algo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, un texto que no menciona a Amalek por nombre, pero que describe con una exactitud asombrosa la naturaleza de la guerra que Israel libró contra ellos. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. La guerra contra Amalek nunca fue solo una guerra geopolítica, era una guerra espiritual que se manifestaba en el plano físico. Y cuando la Escritura dice que Dios declara guerra a Amalek de generación en generación, está diciendo algo sobre la naturaleza de ciertas formas de oposición espiritual que no desaparecen con una batalla, que tienen que ser confrontadas de manera continua, que reaparecen en formas diferentes pero con la misma esencia. Los padres de la Iglesia primitiva, los escritores del Talmud, los comentaristas bíblicos a través de los siglos han señalado que Amalek en la tradición espiritual representa algo muy específico. Representa la duda que ataca en el momento de debilidad. Representa la frialdad espiritual que interrumpe el camino hacia el propósito de Dios.
representa la voz que te dice que el milagro no va a llegar, que la promesa ya expiró, que Dios no recordará tu situación. En hebreo hay una conexión fascinante que los estudiosos han señalado durante siglos. El valor numérico de la palabra Amalek en hebreo, lo que se conoce como gematría, es igual al valor numérico de la palabra Safek, que significa duda. Esta no es prometida. Sigue usando la misma táctica de atacar desde atrás, aprovechando la vulnerabilidad sin temor de Dios. Y en ese contexto, la pregunta que la historia de los amalecitas plantea para el mundo de hoy no es solo académica, es urgente, es personal, es esta. ¿Quién está manteniendo sus manos levantadas hoy? ¿Quién está siendo Moisés en la cima del monte, sostenido por Aarón y Hur en la intercesión que determina el resultado de la batalla que se libra en el valle? Porque la batalla en el valle, la que tienen que pelear Josué y los guerreros, no puede ganarse si alguien no está arriba. No puede ganarse solo con estrategia, con esfuerzo, con organización. Hay dimensiones de la vida espiritual que solo se resuelven desde la postura de la oración, de la dependencia radical, de las manos levantadas hacia el único que tiene la capacidad real de determinar el resultado. ¿Estás en el valle ahora mismo? ¿Estás peleando una batalla que parece demasiado grande para ti? Entonces necesitas saber que no depende solo de lo que hagas en el campo. Necesitas entender que hay una dimensión de esta guerra que se libra en el plano espiritual, que alguien necesita estar intercediendo, que la comunidad de fe que te rodea tiene un papel en tu victoria que va más allá de la solidaridad emocional, y al mismo tiempo estás en la cima ahora mismo, estás en un momento de mayor estabilidad, de más fuerzas, de menos presión inmediata. Entonces la pregunta para ti es diferente. La pregunta es, ¿cómo es que estás usando tu posición? ¿Estás sosteniendo las manos de alguien que está cansado? ¿Estás siendo Aarón o Hur para el Moisés que está a tu lado? La iglesia que Dios diseñó no es una colección de individuos que cada uno pelea su propia guerra. Es un cuerpo, un organismo, una comunidad de intercesión mutua en la que los que tienen fuerzas en un momento sostienen a los que no pueden más, y luego se intercambian los roles cuando las circunstancias cambian. Ese es el modelo de Refidim. Ese es el modelo que Dios mostró desde el principio. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con tu transformación espiritual personal, con la parte más íntima de lo que esta historia significa para quien eres y para quien estás siendo llamado a ser. Hemos visto que los amalecitas representan una forma de oposición espiritual que ataca en los momentos de vulnerabilidad, que opera desde la duda, que intenta interrumpir el propósito de Dios en tu vida. Pero hay algo que no hemos dicho todavía, algo que es quizás la revelación más personal de todas. Cada ser humano lleva dentro de sí, en su naturaleza caída, algo que funciona de la misma manera que Amalek. Una voz interna que aparece precisamente cuando estás más cansado. Una tendencia a la duda que se activa cuando la espera ha sido demasiado larga. Un instinto de retroceder, de buscar lo más fácil, de negociar con lo que Dios ha declarado incompatible con tu propósito, justo cuando el costo del camino se vuelve más real. Ese es el Amalek interior, y la batalla contra él es la más difícil de todas, porque no puedes verlo con tus ojos físicos, no puedes enfrentarlo en un campo abierto, no puedes simplemente armarte con más disciplina o más esfuerzo y esperar que eso lo derrote. Este Amalek interior requiere la misma respuesta que el exterior. Intercesión, fortalecimiento en Dios, comunidad que sostenga y la voluntad de no doblar la rodilla ante lo que intenta convencerte de que tu propósito no vale la pena. Pero hay una buena noticia que la historia bíblica también declara con claridad. Ningún Amalek ha ganado la guerra definitiva. Cada vez que Israel se mantuvo fiel, cada vez que levantaron sus manos, cada vez que eligieron fortalecer en Dios en lugar de rendirse al desánimo, la victoria llegó. No siempre de la manera que esperaban, no siempre en el tiempo que querían, pero llegó, y hay una razón teológica profunda para eso que va más allá de la simple narrativa histórica. La razón es que la guerra de Amalek no es contra tú solo, es contra el trono de Jah, como dijo el texto. Y si la batalla es contra el trono de Dios, entonces la fuerza que está de tu lado no es la tuya, es la de aquel que está sentado en ese trono. Y esa fuerza no tiene límite, no conoce la derrota definitiva, no ha encontrado todavía ninguna oposición que pueda agotarla. La pregunta no es si Dios puede ganar esta guerra, la pregunta es si tú vas a estar en el lado correcto cuando la victoria llegue. La pregunta es si vas a mantener tus manos levantadas o si vas a bajarlas antes de que la batalla se decida. Moisés bajó los brazos, fue humano, fue real, fue honesto, y cuando los bajó, la balanza se inclinó hacia el lado equivocado, pero Aarón y Hur estaban ahí.
Pusieron una piedra para que se sentara y sostuvieron sus brazos, uno de cada lado, hasta que se puso el sol y la batalla terminó con victoria. Eso es lo que la comunidad de fe puede hacer por ti cuando ya no puedes más. No juzgarte por estar cansado, no criticarte por necesitar apoyo, ponerte algo en que sentarte y sostenerte los brazos hasta que la batalla termine. Y eso es lo que tú puedes hacer por alguien más. Ahora mismo, hoy, estamos llegando al final de este recorrido y quiero cerrar con algo que quede resonando en ti, no solo como un pensamiento intelectual, sino como una convicción espiritual que cambie algo en la manera en que vas a seguir caminando. La historia de los amalecitas es, en su nivel más profundo, una historia sobre la persistencia del propósito de Dios frente a la persistencia de la oposición. Es una historia que demuestra que Dios no abandona su agenda cuando el enemigo ataca, que no cambia de plan cuando la oposición se organiza, que no olvida a los que van al final de la columna, a los que nadie está mirando, a los que están demasiado cansados para seguir el ritmo de los fuertes. Dios vio a los débiles en el desierto, los vio cuando Amalec los atacaba por la espalda, y no los abandonó. Dio la instrucción de pelear, proveyó la estrategia de la intercesión, sostuvo a su pueblo en el momento más oscuro. Y sigue siendo el mismo Dios, en el mismo negocio de ver a los que nadie está mirando, en el mismo compromiso de sostener a los que están demasiado cansados, en la misma guerra contra todo lo que se levanta contra el propósito que tiene para cada uno de sus hijos. Pero hay algo que Dios le dijo a Moisés después de la batalla de Refidim que me parece el cierre más poderoso de esta historia. Le dijo: escribe esto para memoria en un libro, escríbelo, que no se olvide. Que las generaciones futuras sepan que hubo un momento en que el enemigo atacó y Dios ganó. Que las generaciones futuras puedan leer esta historia y encontrar en ella la fuerza para pelear la guerra que les corresponde a ellos. Esta historia fue escrita para que no olvides, para que cuando Amalec ataque en tu desierto, cuando la duda llegue por la espalda en tu momento de mayor agotamiento, cuando todo dentro de ti quiera bajar los brazos y rendirse, puedas recordar que esta guerra ya fue peleada antes, que alguien ya la ganó, que el patrón de la victoria está registrado, está documentado, está disponible para ti, y no lo ganaron por ser los más fuertes, no lo ganaron por tener la mejor estrategia militar, lo ganaron porque alguien mantuvo sus manos levantadas hacia el cielo, porque alguien eligió pelear aunque estaba cansado, porque una comunidad se sostuvo mutuamente en el momento en que el agotamiento individual habría significado la derrota. La nación más maldita de la Biblia fue una nación que declaró guerra a lo que Dios amaba, y a lo largo de toda la historia bíblica, cada vez que esa guerra se libró, la victoria final perteneció siempre al mismo lado, no al de la fuerza humana, al del propósito divino sostenido por manos levantadas. Y aquí, en este punto, quiero dejarte con algo que no es una conclusión, sino una apertura, porque la historia de los amalecitas no termina en el Antiguo Testamento, no termina en el libro de Esther, no termina en ningún pasaje histórico que podamos fechar con precisión. La historia de los amalecitas termina donde la historia de Dios termina, en el momento en que el último enemigo del propósito de Dios sea finalmente, definitivamente, completamente destruido, en el momento en que la guerra de generación en generación llegue a su resolución final. En el momento en que el que tiene escrito en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores haga lo que ningún general humano pudo hacer completamente, borrar para siempre todo lo que se levantó contra el trono de JH. Hasta ese momento la guerra continúa, no en el desierto de Refidim, en tu corazón, en tu familia, en tu comunidad de fe, en el mundo en el que vives. Y la pregunta que dejo abierta para ti, la pregunta con la que quiero que salgas de este espacio, no es histórica, es personal, es esta. ¿Qué está atacando en tu vida en este momento por la espalda, cuando estás más cansado, cuando estás al final de la columna, cuando crees que nadie está mirando? Y